Deixeu-me agrair primer de tot a l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, que m'hagi permès l'honor de donar la benvinguda en nom de l'Ajuntament de Navàs. Agrair especialment la presència de l'alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, dels alcaldes de Sallent, David Saldoni, i el de Navarcles, Llorenç Ferrer, ja que la col·laboració entre aquests tres ajuntaments de colors polítics diferents han possibilitat que estiguem avui aquí. Benvingut, doncs, alcaldes, regidors, personalitats i, sobretot, aquells que esteu avui aquí en aquest acte. Abans de continuar, deixeu-me agrair també la tasca i la dedicació de l'Anna Fernández, la regidora de Governació de Sallent, i dels tècnics, la Cristina i l'Albert Obradors d'aquí a Navàs. Molts dels que som aquí tenim les nostres arrels a Serón, arrels que volem conservar, arrels que també volem redescobrir. Catalunya ha estat per nosaltres un país d'acollida, ens sentim catalans, però no volem renunciar a les nostres arrels. L'acte d'avui ens explicarà uns anys molt convulsos a Serón, que van trencar moltes famílies, van generar molt patiment i injustícia. Les conseqüències d'una guerra són terribles. Molts dels que esteu aquí ho sabeu molt bé i heu hagut de viure durant molts anys en silenci, el silenci de la por. L'acte d'avui vol contribuir a la dignificació de totes les víctimes de la guerra, especialment de les víctimes de la repressió sempre injustificada. L'acte d'avui vol contribuir a una recuperació de la memòria col·lectiva d'uns anys encara molt foscos i amb un objectiu molt clar. Conèixer què i com va passar ens ha d'ajudar a no permetre que torni l'infern que va ser allò. I res més lluny que obrir ferides. Vol ajudar a l'autèntica reconciliació i en la cultura de la pau. L'acte d'avui és un gest de valentia que ha fet possible l'esforç de valor incalculable d'en Juan Torreblanca i l'Eusebio Rodríguez, autors del llibre, de l'editorial Arraés i de l'Ajuntament de Serón. Gràcies per ser valents. I us deia al començar que és un honor participar en aquest acte, un acte de la dignitat, 70 anys després que el meu avi, Juan Fernández Rodríguez, fos assassinat pel franquisme, com moltíssims veïns de Serón, per defensar el govern legítim de la República. Després de ser condemnat per la injustícia del franquisme a la pena de mort. La lluita de tota aquella gent no va ser en va, perquè avui som aquí. Permeteu-me també la llicència d'enviar una abraçada a la meva tieta, la Remedios Fernández, veïna de Sallent, que va morir fa pocs mesos i que no dormia moltes nits pensant en el llibre i en venir a aquest acte. De casa ja no és que era el meu pare. He personalitzat en el meu exemple, però de ben segur que exemplifica el cas de molts de vosaltres. Res més, tornar-vos a agrair a tots i a totes que heu vingut a participar en aquest acte, que per resumir-lo en paraules jo diria: memòria, dignitat i pau. Gràcies. Un cop fet aquesta petita benvinguda, hem volgut també contextualitzar aquella època en els municipis de Sallent i Navàs. Per fer-ho hem convidat dos llicenciats en Història, en Josep Carles Robert, que és de Sallent, i en Miquel Arceda, que és d'aquí Navàs i que també és descendent de família de Serón. Sisplau, podeu pujar. Hola a tothom, bon dia. Com bé us hem dit, m'han demanat que expliqui una mica quina era la situació que es vivia en aquells moments en una Espanya que viu en una situació molt complicada. Jo, si us sembla bé, us explicaré com era la situació abans que tot el drama de la guerra arrossegués a tantes i tantes famílies a una situació de la qual ja mai més es recuperaria.
Si retrocedim cap als anys 30, veurem que hi ha una gran realitat. Espanya és un país que està canviant. Una monarquia que porta anys i anys anant cap a baix, acaba de caure i tot el poble mira amb esperança un nou sistema, una república que promet posar fi als grans problemes que vivia la societat espanyola. Per això són les grans històries, aquelles històries que tothom coneix i que tothom ha sentit a parlar alguna vegada. El cert és que aquesta gran història està feta sempre de petites històries i la història de Serón és una d'ells. Serón era un poble miner, tots molts bé sabreu. Un poble que es debatia entre la gent que treballava a la mina, que estava agrupada sobretot en el sindicat de l'UGT, i les antigues oligarquies que havien mantingut sempre l'ordre a través de la força del caciquisme i de controlar tot allò que els hi era un problema. És una situació semblant a la que vivíem aquí. Jo soc de Sallent, un poble industrial, dels primers que es van industrialitzar. I una cosa que us puc dir és que darrere de totes aquestes grans xifres, que no deixen de ser números freds que no tenen per què significar res més, hi havia persones que treballaven, que vivien en unes condicions de vida que eren molt dures i que no tenien cap mena de garantia de res. Aquí nosaltres teníem fàbriques tèxtils, tota la zona de la Conca de Llobregat estava plena d'aquestes fàbriques. Molta gent va venir aquí a treballar, de la mateixa forma que en aquells anys enrere, molta gent havia anat a Serón a treballar a les mines, perquè era allà on realment hi havia feina i hi havia possibilitats de poder tirar endavant. Però com sabeu, les coses no són senzilles. Els anys 30 van ser anys convulsos. Espanya es debatia entre gent que volia tirar endavant un país nou, modern i avançat, i gent que, per altra banda, estava massa capficada en mantenir estructures que semblaven d'una altra època i que, en certa manera, s'emmirallaven amb altres països dels quals en aquell moment no seria bon emmirallar-se en res. El fet és que, en certa manera, tots hem sigut víctimes d'una repressió, de la guerra i de la repressió que va venir després. Durant molt de temps, aquesta època ha quedat sempre tapada. L'època de la República és una època de la qual s'ha perdut molt el record. Però el cert és que és una època en la que es van intentar fer molts canvis i es va intentar que la situació fos més justa per tanta gent que treballava i per tanta gent que havia patit durant tant de temps. El cert, però, és que, com tots sabeu, això no va acabar d'anar ben bé com s'esperava. El 1936, les antigues oligarquies que havien vist com perdien el poder decideixen que l'única forma de recuperar la situació és a través de les armes. I així va començar la Guerra Civil. El conflicte que va desgastar tota Espanya i ens va condemnar a ser aquell país que té les dues realitats. Tots heu sentit a parlar de les dues Espanyes, suposo. Sabeu a què es refereixo? És aquella Espanya que va vèncer i va destrossar una altra, i l'altra que va ser derrotada i va tenir que fugir per salvar la vida. La guerra ens va marcar a tots, tant a Serón com a tots els pobles d'aquí. Tots ho vam viure, de diferent manera, però tots en certa manera en vam ser víctimes de tot plegat. Serón era un poble, com a poble d'Almeria, sent Almeria una de les últimes províncies que va caure sota mà dels sublevats, va ser a més el lloc de trobada de molta gent que fugia de la guerra, de les matances que s'estaven duent a terme i de la destrucció indiscriminada que estaven duent a terme els sublevats. Però el cert és que, com tots els altres, van acabar caient i deixant pas a possiblement no segur, la part més fosca de la nostra història. No em vull esplaiar molt a explicar el que va passar després, perquè això ja us ho explicarà el meu company, el Miquel, però deixeu-me que us digui una cosa abans d'acabar. Serón era un poble on el moviment obrer tenia moltíssima importància. Allà qui manava era la UGT. La UGT tenia molta força, no només a Serón, a tota Andalusia. Va ser un gran interès que va tenir el mateix líder de la UGT, el senyor Francisco Largo Caballero, el qual tenia molt interès en tot aquest aspecte. Aquí nosaltres, la UGT tenia una presència quasi testimonial. El sindicat majoritari per nosaltres era la CNT, sindicat anarquista. Però independentment del nom que li donguis a tot plegat, la realitat sempre era la mateixa. Gent que treballava
en condicions molt dures, gent que d'alguna manera s'aprofitava del treball d'altra gent. De la lluita per tenir una vida millor, per allò que tots sempre hem volgut, tenir una vida millor, una vida més digna, una feina que et permeti viure, no que t'esclavitzi. D'aquesta lluita, en unes condicions molt dures, van sortir molts conflictes i tristament, tant Serón com tots els pobles d'aquí hem sigut testimonis de que fruit d'aquesta lluita entre uns i altres, tots a dia d'avui hem arrossegat una seqüela històrica que ha quedat per sempre, que encara a dia d'avui ha quedat per poder solucionar. Una mica de sort, pobles i a través de tasques com tan importants com les que han fet els autors d'aquests llibres, podrem destapar definitivament tot el que va passar en aquest temps, tot el que ha significat per nosaltres aquest període, i per fi es podrà saber d'una vegada per sempre i definitivament què és el que va passar amb tanta gent que va lluitar i va morir perquè senzillament creien que una Espanya millor era possible. Moltes gràcies. Jo m'ha tocat fer la part que ve a continuació. I jo m'he fet la llicència d'aprofitar-ho per fer un petit homenatge al meu avi. La derrota de la República va comportar un èxode sense precedents. Unes 470.000 persones van creuar la frontera amb França els 2 primers mesos del 39. Unes 400.000 ho van fer per Catalunya. Entre aquesta gent hi havia un camiller de l'exèrcit republicà, natural de Serón, en Antonio Martínez Pérez, el meu avi. Ell, com molts altres, va patir les infrahumanes condicions dels camps de refugiats francesos, com els d'Argelers. Va malviure com va poder per la França que havia els espanyols, com uns revolucionaris o delinqüents. Llavors va patir l'arribada dels nazis i va tornar a ser empresonat. Es calcula que entre uns 7.000 i 10.000 espanyols foren enviats als camps d'extermini nazis, dels quals un 60% van morir. El meu avi va tenir més sort. Va ser enviat a construir les fortificacions de Normandia, on va poder fugir i retornar a Espanya. A Serón, de nou és empresonat i és alliberat poc després. Però a Serón ja res no tornaria a ser el mateix. I van decidir, junt amb la seva família, crear-se un nou futur a Catalunya, fugint de les penúries econòmiques i la innegable por a les represàlies polítiques, que són l'origen d'aquesta primera gran emigració andalús a Catalunya en els anys 40. Dins del creixement demogràfic català cal fer especial a la importància d'aquestes persones vingudes d'Andalusia. Es calcula que al voltant de 1970 una cinquena part dels catalans eren persones que havien nascut o eren fills d'andalusos. Molta gent ha arribat a dir que és la novena província, Catalunya. Un cop aquí, el meu país, els meus avis i les seves 5 filles es van trobar una Catalunya que, com a la resta de l'estat espanyol, va patir una gran repressió, amb un objectiu clar, que era anul·lar qualsevol possible resistència política o ideològica. Una de les armes que es va utilitzar per consolidar el règim franquista va ser la por. La por a ser empresonat, a ser reprimit, a ser depurat o pitjor. En paraules de Miquel Martí i Pol, van tornar-se els temps del fil gruixut i les paraules dures. La dictadura destruïa el model educatiu de la República i imposar el seu. Van destruir el sistema lliure pensador republicà i van pensar un tipus d'ensenyament jerarquitzat, d'inspiració feixista, basat en una uniformitat de pensament, llengua i religió, en què els càstigs corporals eren quelcom d'habitual i la separació entre nois i noies era obligatòria. Aquesta educació per la dona va suposar un enorme retrocés en les seves llibertats de gènere. A partir d'aquell moment, la funció de la dona va passar a ser única i exclusivament per tenir fills. I la seva ensenyança era per poder cosir, cuinar i cuidar l'home de casa.
Aquesta repressió va ser feta amb la connivència del que seria un dels suports bàsics del règim franquista, l'Església Catòlica, que es convertia en un instrument més per vestir la seva propaganda i arribar a justificar moralment l'alzamiento nacional, un suport que era visible cada dia. Per exemple, a les monedes, on hi podíem llegir Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Cal dir també que passats uns anys això va canviar i va aparèixer un grup de capellans joves que ja no tenien aquest pensament tan reaccionari. Aquí, a Catalunya, el règim franquista va abolir totes les institucions catalanes i va prohibir l'ús públic del català i qualsevol altra expressió dels símbols nacionals catalans. Això comportà una sistemàtica persecució de la llengua catalana. Un objectiu inicial era fer-la desaparèixer, però no obstant aquesta intenció inicial es va anar matitzant amb els anys, però aquesta cultura en català remesa sols era interpretada com un tret folclòric dintre la irrenunciable visió de l'Espanya una grande i lliure. La situació tota de canviar de residència per tots aquests nous vinguts andalusos no va ser fàcil en la dècada dels 40 perquè van ser uns anys de pobresa, fruit de les destrosses de la guerra i perquè el govern franquista pretenia que el país fos autosuficient, el que s'anomena com a autarquia. Són èpoques de les cartilles de racionament, que tampoc van solucionar la situació de misèria i fam, i la gent tenia de recórrer al mercat negre, el conegut com a extraperlo. Això va començar a matitzar-se i canviar a partir del 1959 i amb el Plan d'Estabilització, quan el règim va veure que la seva ideal d'una Espanya autosuficient era una quimera. Crec que caldria diferenciar entre la situació de la gent que es va instal·lar a la zona del Llobregat, Correig, Navàs, Sallent, etc., i les que vivien o mal vivien a la zona metropolitana barcelonina. Cal fer evident que la situació del meu avi, perquè el meu avi, per exemple, va anar a viure a Cal Marçal, i de totes aquestes famílies que vivien a les zones de l'Alt Llobregat, que treballaven a les seves fàbriques tèxtils, a les seves colònies, es van beneficiar del paternalisme d'aquest sector econòmic, que va mitigar en gran mesura les penúries que sí patien a altres zones de Catalunya. A les colònies tèxtils, al voltant del Llobregat, la gent tenia accés a un pis en unes condicions favorables, tenia botigues on poder anar a comprar, l'escola per la canalla i totes facilitats que no tenien la gent dels suburbis i les zones de barraques de Barcelona. Per això, la situació va ser molt més dura per aquests nous vinguts que es van instal·lar com van poder, molts en barraques, als suburbis de la zona metropolitana de Barcelona. Aquella Catalunya que Paco Candel va batejar com «Donde la ciudad cambia su nombre». En els anys 50 es va instaurar tot un aparell repressiu contra els immigrants. Cal recordar el poc conegut cas, però l'infau record, pel velló de les missions de Montjuïc, d'on era el centre de la repressió aquesta immigració que venia de fora. I se'ls tractava com els actuals immigrants sense papers. Eren retinguts i expulsats de mala manera als seus llocs d'origen. Actualment l'edifici no existeix. Estava situat en el que són els actuals jardins de Joan Maragall, a Montjuïc. I tampoc hi ha cap plaça que ens recordi tot el dolent que van patir molta gent dins dels seus murs. Tot i que encara podríem discutir si la integració entre uns i altres sigui total o un procés del tot tancat en determinades zones de la geografia catalana, en general crec que cal veure-ho com un procés molt positiu, ja que la convivència ens va portar a uns i altres uns innegables beneficis. Per exemple, de les 5 filles del meu avi, les 2 joves ja es van casar amb 2 nois nascuts a Catalunya. I tots els fills i filles que ja van tenir els meus tiets i tietes demostraren que la barreja ja estava feta. Al final, després de tots els patiments que van sofrir al llarg de la seva vida, els meus avis, com molts altres dels vinguts de Serón, van morir tranquils. Van deixar els seus fills i filles ben casats, com deia el meu avi, i van gaudir dels seus nets en una Catalunya en pau i llibertat. Bé, ara ens tocaria entrar a la part principal d'aquest acte, que és
pròpiament la presentació del llibre. Deixeu-me abans, però, agrair també a l'Ajuntament de Sant Fruitós, de Santpedor, de Balsareny, d'Artés, d'Avinyó, de Callús, de Súria, de Sant Joan de Vilatorrada, Porreig, Gironella i Manresa per haver també col·laborat en aquest acte. Doncs el que us deia, arribem a l'eix vertebrador de l'acte d'avui, la presentació pròpiament del llibre, La Memoria Silenciada de Serón, per part dels seus actors. Com deia anteriorment, valents, als quals vull tornar a agrair que s'hagin desplaçat fins aquí. Juan Torreblanca és doctor en Història Contemporània, tècnic en Gestió Cultural a la Diputació d'Almeria. Eusebio Rodríguez és llicenciat en Humanitats, doctor en Història Contemporània. Ambdós han participat en nombroses investigacions i iniciatives de caràcter social, històric i cultural. Però abans de donar-los la paraula amb ells, ens ha semblat que el més oportú és que Juan Antonio Lorenzo, alcalde de Serón, fes una breu i una presentació del llibre. Buenos días, o buenas tardes ya quizá. Muchas gracias a todos y a todas por haber asistido a este acto y sobre todo muchas gracias a los alcaldes de Sallent, de Navars, de Navarcles, de Sant Fruitós y alguno que no sé si me dejo porque esté aquí y no lo haya podido conocer. Hoy ellos y yo compartimos un hecho especial y excepcional y es que estamos entre paisanos. Y dice, ¿cómo puede haber un alcalde de Almería y algunos de Cataluña estando en un grupo entre paisanos? Pues ese milagro lo obráis vosotros, las personas que nacisteis en aquella tierra y que hoy sois de esta tierra y que habéis encontrado vuestro futuro y vuestro desarrollo en esta tierra. Por tanto, yo estoy satisfecho, de verdad contento. Hemos venido, creo que hablo en nombre de las 4 personas que estamos aquí, hemos venido con mucha ilusión, como siempre venimos a Cataluña, y no es la primera vez que venimos a presentar, a hablar de este libro. Me parece una iniciativa formidable, la de los 3 ayuntamientos y todos los que se han sumado. 3 ayuntamientos que no tienen el mismo signo político y sin embargo han puesto a las personas por delante de la política, ¿no? Que es verdaderamente lo que es importante, ¿no? Lo que los edires, lo que los alcaldes tendremos que tener siempre presente, primero las personas y después todo lo demás. Así que mi felicitación para ellos, para la capacidad que han tenido de que hoy podamos reunirnos, de tener esta excusa, que no es una mala excusa, la presentación de este libro, y a cuenta de eso poder estar todos y todas hoy aquí y después compartir por la mañana y la tarde, que sin duda va a dar mucho de sí. Yo quería y le pedía a Josep que me dejara introducir el libro, porque es la estructura... Joan Fernández. Joan Fernández fue el primer catalán que me felicitó, al ayuntamiento por el libro. Lo tuvo casi en sus manos antes que nosotros. Se interesó mucho por él y me imagino que le gustó por la carta que dirigió al ayuntamiento. Bueno, no quería perder el hilo. Quería decir que en la estructura de otras veces que hemos presentado este trabajo, un trabajo que es de Juan y de Eusebio, pero es un trabajo que nace a partir de un hecho crucial, que es la Ley de Memoria Histórica, esa Ley 52/2007, que nace en el seno de un gobierno progresista y que es una ley que no pretende, ni mucho menos, levantar ampollas. No es una ley de ajustamiento de cuentas, es una ley de justicia y de libertad. Los que lo entendimos así, porque no todo el mundo lo entendió así, nos decidimos a propiciar económicamente y legalmente que la gente que sabía hacerlo investigara unos hechos muy concretos de la historia de nuestro pueblo, en este caso la de nuestro pueblo, que muchos de nosotros, que ya no somos niños, desconocíamos porque hubo realmente un silencio, no sé si cómplice o no sé si pactado, no sé si propiciado por el miedo, un silencio
en relación a todo lo que pasó en el final de la República durante el golpe de Estado del 36 y toda la represión de la dictadura posterior. Yo tengo que decir que no he entendido, llevo 14 años siendo alcalde de mi pueblo, no he entendido la historia de mi pueblo hasta que no he leído este libro. Y espero que a vosotros os ocurra lo mismo. Esta ley propicia esa investigación, nos ponemos a trabajar, la propia Junta de Andalucía, el Gobierno Autonómico de Andalucía subvenciona esta investigación, pero nosotros vemos a medida que empezamos a trabajar, a medida que nos vamos reuniendo con los dos historiadores, nos damos cuenta que el libro da mucho más de sí de la propia subvención que tiene la Junta de Andalucía. Todos los libros de los municipios de alrededor son libros que tienen pues, 200, 300 páginas. Este libro se nos disparaba casi a 1000 páginas. Y era por una razón muy concreta, ¿no? Serón, en el tiempo de la guerra, si queremos llamarle así, pues tenía aproximadamente 10.000 habitantes, había más de 2.500 mineros, en una mina eran trabajadores que estaban bien organizados, y Serón se mantuvo siempre fiel a la República durante los 3 años de la contienda, precisamente porque la fuerza sindical de los mineros así lo quiso, porque lógicamente hubo intentos de traspaso, ¿no? ¿Qué ocurrió con esto? Pues que después la represión fue fortísima. Serón había sido o había seguido con la República y lógicamente pues después ahí hubo muchísima represión. Eso propició muchos ajustamientos de cuentas, vamos a llamarle así, y por lo tanto muchos expedientes en los registros civiles y militares de Granada y de Almería. Nosotros no dudamos en ampliar el número de ejemplares, en ampliar el número de páginas y en invertir, porque yo pienso que esto es una inversión, en invertir en nuestro pasado, porque pensamos que eso puede, sin ninguna duda, mejorar nuestro futuro. Los historiadores, los dos son de Serón, pero eso no significa, bueno, Eusebio es de Serón y de algún sitio más, pero él tiene ascendencia de Serón. Juan sí es de Serón, nato por padre y madre, pero no deja de ser una mera coincidencia, porque ellos han investigado no solo en los archivos de Serón, han investigado para hacer libros y para publicar libros prácticamente en toda la provincia de Almería. Ellos lo van a comentar ahora. Con una particularidad, y es que todavía este tipo de investigaciones y este tipo de publicaciones levantan suspicacias, y de hecho uno de ellos, Eusebio, que tiene su profesión es militar, ahora está en la reserva, ha tenido incluso intentos represivos por parte de los mandos del ejército almeriense, en este caso, en cuanto a que estas publicaciones salgan a la luz. No están todos los archivos del país abiertos. Es decir, que esto que hemos hecho en Almería, hay muchas provincias de España en las que todavía no se puede hacer. Pero en fin, nosotros hemos tenido la suerte de hacerlo. Este es un libro de historia, no lo entendáis como otra cosa. Es verdad que es una historia muy dura, y además también tengo que deciros que en este libro pues, se han cortado algunas cosas que eran ya extremadamente duras y que realmente en fin, se referían a personas que aún en algunos casos pues, lógicamente están vivas y demás. No queríamos precisamente ensañarnos con nada, simplemente que se conociera la historia. Creo que lo hemos conseguido, yo os animo a que lo leáis, y sobre todo quiero terminar diciendo que me siento muy orgulloso de estar aquí, que me siento muy orgulloso como seronense de todos vosotros, de todo el camino que habéis recorrido, del éxito que habéis tenido en esta tierra, de que no olvidéis la vuestra de origen, de que estéis entre dos tierras, que tengáis esa doble nacionalidad, y cada vez que vengo a Barcelona, cada vez que vengo a Cataluña, me llevo un magnífico recuerdo del estado en el que os encontráis aquí, de felicidad. Espero seguir viéndoos aquí en Barcelona. Os felicito a todas las personas que habéis tenido la iniciativa de presentar este libro y a consecuencia de eso reunir a tantas personas, hombres y mujeres de Serón, y bueno, creo que lo importante y lo esencial es que precisamente los historiadores nos hablen un poco de las entrañas de este trabajo, a los cuales pues nunca terminaré de darles las gracias por ese trabajo que han hecho, no solo
no lo han hecho solo por su afición a la historia, sino también lo han hecho como hijos de esta propia historia, de esta historia de Serón. Muchas gracias y espero a lo largo de la mañana seguir charlando con vosotros. Gracias, lógicamente, a los alcaldes y a todas las personas que han hecho posible este acto, y permitidme que dé las gracias a una persona importante, muy importante, que es Amalia Lorente, que es a la persona, si me permitís, que más tengo que agradecerle que esté aquí, porque después de sus 100 años es una de las personas más longevas de Serón. Muchas gracias, y ahora pues tendremos oportunidad de seguir hablando con posteriores. Gracias. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, para Antonio, el alcalde de Serón, ha hecho una introducción verdaderamente justa y precisa de lo que ha sido el libro. Sus palabras refieren prácticamente y resumen toda la trayectoria de nuestro trabajo y de nuestros objetivos. Este libro no va contra nada ni contra nadie, y solamente se pretende fomentar, propiciar el reconocimiento y la dignidad de las víctimas, de los hijos, de las víctimas que sufrieron represión en los dos bandos, de los hijos y de las familias de aquellas personas. Bien, yo quiero agradecer al alcalde de Serón y a la Junta de Andalucía el gesto que tuvieron de propiciar la publicación de este libro. Agradecer también a Joan, a Ginés, que vinieron a por nosotros anoche. Si no es por ello, estábamos todavía perdidos en el aeropuerto. También, como no, a los 3 alcaldes que nos han recibido tan maravillosamente, a Belén, al alcalde de Sallent, que ha tenido la gentileza de venir a Navarcles para estar con nosotros. Por supuesto, a Ramón, que ha sido el taxista que nos ha traído para acá y nos ha hecho una visita cultural preciosa. Está en una zona increíblemente bella, rica, y fundamentalmente una zona minera. Yo, que soy especialista fundamentalmente en el tema de la historia de las minas, he visto por ahí el libro de una exposición que muchos tenéis aquí, he participado en él. Me llena de orgullo el ver que todavía hay zonas en donde la minería es un sector de producción muy importante. Bien, sin más, quiero hablar un poco. Yo no hablo muy bien en público y por eso llevo una pequeña chuleta. Os voy a contar un poco la historia de este libro. En fin, abordar el tema de la República, la guerra civil y la dictadura no es una tarea fácil, mucho menos a escala local, donde todos o casi todos nos conocemos, pero hemos procurado realizar este trabajo con rigor científico, con apasionamiento, pero también con imparcialidad, con honestidad y respeto a las víctimas y, por supuesto, con total objetividad. Este libro no va contra nada ni contra nadie, ni existe ninguna idea de revanchismo, ya lo ha explicado perfectamente el alcalde. Simplemente hemos querido dejar memoria, dejar constancia imparcial de una parte de la historia de este pueblo, de la más reciente, pero también por los motivos que todos conocemos, de la más silenciada. Estamos en una zona minera por excelencia y por eso quiero centrar mi intervención en algunos aspectos fundamentales del libro y que van a ayudar a explicar el porqué de nuestra presencia en este acto. En consecuencia, voy a hablar de minas, de reivindicaciones y lucha obrera, de inmigración y de exilio. También, como no, de la República y la tragedia que para todos supuso la guerra civil. Serón, como todos sabéis, fue y es un pueblo minero. Las minas nunca mueren, aquí tampoco lo van a dejar de ser. Pueden cambiar sus formas, pero siempre permanecen en cualquiera de sus presencias. Donde hay una mina, existen los mineros. Y estos han sido históricamente el colectivo laboral más reivindicativo de los sectores de producción. Las condiciones de vida y de trabajo de esta gente le empujaban a ello. Pues bien, en las minas de Serón y de Bacares también se dieron algunos episodios reivindicativos y de rebeldía. Primeramente a través de sociedades de resistencia y más tarde a través del sindicato minero, la experiencia sindical más importante de la provincia de Almería y que entre 1918 y 1923 sostuvo unas importantes
y la más significativa huelga, llamadas Viñas y de Bravo por los dos dirigentes que la dirigieron, valga la resuma. En la primera de ellas, en la de Viñas, se consiguieron algunas cosas importantes, algunas mejoras salariales, el reconocimiento del sindicato y fundamentalmente el recorte del tiempo de trabajo, consiguiendo reducir el tiempo de trabajo en la mina a 8 horas, es decir, la jornada corta que tanto se reivindicaba en aquellos años en el resto de España y que en el resto no se implantó hasta un año después. En la otra huelga, las cosas fueron peor. La huelga, que paralizó a toda la cuenca durante varios meses, terminó con varios muertos, muchos heridos y varios cientos de obreros emigrados y expulsados. A finales de la dictadura de Primo de Rivera, el recién constituido sindicato de los obreros mineros y similares, afecto a la UGT, era un formidable sindicato con casi 2.000 afiliados y una larga e interesante experiencia sindical. La práctica paralización de las minas en la cuenca durante los años de la República pusieron fin a su trayectoria, pero no a su lucha y a sus reivindicaciones. Este es el escenario del pueblo de Serón antes de la guerra civil. Venimos de una tierra, el Valle de la Almanzora, en la provincia de Almería, que en la época en que se contextualiza este libro era sumamente escasa en oportunidades para vivir y trabajar, y cuyo único mejor recurso era la emigración a otras tierras, tales así que a nuestros vecinos ya en el siglo XIX los llamaban los jornaleros universales. La prolongada sequía, la avenida y tormentas que lo arruinaban todo, la usura y el caciquismo empujaban a nuestros vecinos a una migración estacional, aunque en numerosos casos se convertía en definitiva. El organizado en Marruecos, algunos países de Sudamérica, especialmente Argentina y Brasil, Nueva York y dentro de España, Cataluña fundamentalmente. En Serón, las minas paralizaron por un tiempo este proceso migratorio. El último gran movimiento migratorio que ha tenido nuestro pueblo fue en la década de los 60 y 70 del pasado siglo, coincidiendo, como no podía ser de otra manera, con el éxodo masivo del campo a la ciudad. En 1981, casi 2 millones de andaluces vivían fuera de Andalucía. Las personas que nos han recibido han comentado algunas cosas referidas a ellas. De ellos, 850.000 residían en Cataluña, llegando a representar el 15% de la población de Barcelona. Si a esta población se le añaden los hijos ya nacidos en Cataluña, podemos hacernos una idea de la importancia cuantitativa de la población andaluza en algunos municipios, especialmente en el cinturón industrial de Barcelona, donde en 1985 se contaban con 102.000 almerienses y de entre ellos varios cientos de seroneses. Estamos aquí porque esta es una tierra de acogida en la que desde hace varias generaciones viven muchos de nuestros paisanos y también muchos andaluces. Yo voy a hacer un inciso y es decir, estamos entre vecinos, he conocido gratamente a muchos de ellos y quiero hablar especialmente de una persona de aquí que me ha saludado por los recuerdos que mi madre tenía con su madre. Se llamaba, era hija nieta de Emilio el Moniato, vivía en el mismo barrio de mi madre, en el barrio Hondo, trabajaba como minero en los campos. Sus hijos sufrieron también una fuerte represión. En la página 241 del libro aparecen algunos hechos referentes a este caso. Ya hemos saludado a muchos de vosotros, algunos amigos. Uno de ellos es Joan Fernández Tarrer, nieto de uno de los represaliados más significados de Serón, el juez y presidente del Comité Revolucionario Juan Fernández Rodríguez Manchego. Su hijo, Paco, que está por aquí, me alegro mucho de y Remedio, recientemente fallecida y a la que conocí en una visita que hicieron a Serón, acompañados por Joan, y de la que tengo un grato recuerdo y reconocimiento a su empeño en la búsqueda de dignidad para sus seres queridos. Esta familia fue brutalmente represaliada, en el libro se narran estos casos, y aunque fuera del dramatismo de estas cosas y de su historia familiar, especialmente sensible y emotiva, resulta lo sucedido a una de los miembros de la familia, a Carmen Fernández Rodríguez, cuya militancia izquierdista en la CNT la llevó a ser duramente represaliada, encarcelada, rapada su cabeza, obligada a barrer las calles del pueblo, mano inclinada, vuelta a la espalda, y finalmente condenada a prisión durante 12 años. Parte de su historia de vida se narra en la página 455. Carmen vivió en Sallén
durante los difíciles años de la posguerra y murió trágicamente en una riada en San Vicente de Carteller al no poder escapar ya que se encontraba imposibilitada en una silla de ruedas. En la presentación que hicimos del libro en Serón, el 13 de abril del 2012, Joan nos mandó una emotiva carta de la cual el alcalde de Serón leyó los párrafos más significativos y en la que se hablaba de cordura, con mesura y con dignidad, la necesidad que se tiene de contemplar el pasado con visión histórica y altura de miras. Los nombres de Navarcles, Navas, Sallén, Súria, Cardona no son de sobra conocidos. Desde hace décadas forman parte del imaginario colectivo de Serón. No obstante, cientos de vecinos de este pueblo vinieron a trabajar principalmente en las dos cuencas mineras de Barcelona, la de Potasa, que es donde nos encontramos. Mi padre trabajó en Sallén en el año 52, en una mina. Ha contado muchas anécdotas, pero fundamentalmente se acuerda del frío que pasaba. Y la otra cuenca minera estaba destinada fundamentalmente a la explotación del carbón en la zona de Sardes o de Ser. Nada que extrañar por cuanto la minería era un oficio de sobra conocido por nuestros paisanos. Muchos de ellos vinieron forzados en aquella suerte de exilio que la intolerancia generó en el bando vencedor en el pueblo. Otros lo fueron en el cumplimiento de condena, en donde trabajaban como penados en las minas, en la empresa de carbones del Cadí, como es el caso de Agustín Reverte Fernández, que falleció en un accidente de trabajo en la mina de Guardiola de Berga. Y otros muchos, como mi padre, vinieron en el año 52, en las sucesivas oleadas de emigrantes almerienses que vinieron a esta zona cuando la mina necesitaba mano de obra. Los hombres de las barriadas de Serón y de Alcóntar se desplazaban en masa, dejando las barriadas vacías de hombres en edad de trabajar y un poco después vacías del todo. El fenómeno, cuando se mira retrospectivamente, debió ser verdaderamente dramático, aunque también se contempló como una oportunidad para vivir una nueva vida. Un ejemplo es esclarecedor y voy a utilizar para ello nuevamente los recuerdos de mi padre, que seguramente serán los de muchos de vosotros. Él todavía no vivía en Serón, sino en una cortijada encima de los Santos, en Alcóntar, y con él se vinieron en aquel momento más de 40 hombres de Antequera. La mina ofrecía trabajo a casi todos los que eran capaces de aguantar la dureza de las condiciones de trabajo y de vida. Trabajo duro, penoso y peligroso, sueldos escasos, las camas calientes. Para los que no conocen el término, cuando un minero se iba a trabajar, otro ocupaba su lugar para dormir. De la dureza extrema de las condiciones de vida de los mineros en la posguerra es significativo el alto índice de siniestralidad que había. El accidente más documentado es el de la mina Clara de la Espad, en Saldes, explotada por carbones del Caribe, y donde el día 10 de abril de 1944 se produjo una terrible explosión de grisú que provocó la muerte de 33 mineros. Todos, excepto uno que era del pueblo, habían llegado a Saldes en busca de trabajo. De entre los 33 mineros, 10 fueron de Serón, yo creo que fueron algunos más. Nunca se supo exactamente lo que pasó, ni los nombres de muchos de ellos. José Ciprián, una de las personas que entrevistaron, el tío del almuerzo, nos recordaba el nombre y la vecindad de algunos de ellos, pues él estaba trabajando allí cuando sucedió el accidente. Solamente le nombré a uno, porque lo hemos venido comentando por el camino. Se llamaba Luis Pérez López y era del barrio de Bacare. Otros eran de la barriada de Almuerzo. Fuera del dramatismo de estos hechos, especialmente sensible en la actualidad, con la muerte de 6 mineros en León, en parecidas circunstancias, nuestra solidaridad para la familia y amigos, la mina también vivía momentos de felicidad. El mismo informante nos recordaba cómo en el año 44 tocó el primer número de la lotería de Navidad vendido en el economato de la compañía. Él no fue uno de los otros. En cuanto al libro se refiere, el título del libro, La memoria silenciada de Serón, República, Guerra Civil y Represión franquista, es lo suficientemente expresivo de su contenido. El libro es amplio, más de 600 páginas, más de 1 kilo de peso y muchísimos datos cuyas claves nos van a permitir conocer un poco mejor la historia de Serón. Durante aquel periodo de 15 años de historia de Serón, comprendida entre 2 dictaduras militares de 2 generales, la de Primo de Rivera y la del general Fernando. El libro no le dirá a nadie cómo debe de interpretar la historia, pero permitirá poner letra y sonido
a los silencios de la memoria y a muchas preguntas que todos nos habíamos planteado y que nos habíamos hecho alguna vez. Los años previos de la guerra civil fueron verdaderamente dramáticos a nivel económico. De la guerra civil y de la represión de posguerra hablará más intensamente Eusebio. La posguerra, su uso para los vencidos, represión, odio y violación de los derechos humanos esenciales. La posguerra también trajo hambre, el aislamiento y la exclusión social, la emigración y el exilio. Todos perdimos en esta guerra, incluidos los vencedores, especialmente en la pérdida de derechos cívicos y libertades en el caso de los hombres, mientras que las mujeres retrocedieron aún mucho más, volviendo hasta el derecho de igualdad jurídica con el varón. El régimen de Franco olvidó aquel lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer, y en consecuencia no hubo ni amnistía, ni perdón, ni reconciliación. Mi compañero Eusebio hablará más extensamente del proceso represivo, más de un centenar de presos sometidos a juicios sumarísimos, 15 mujeres represaliadas, 10 fallecidos en prisión, 21 condenados a muerte, de los cuales 13 fueron ejecutados. Son datos bastante elocuentes para un pueblo como Serón. En el libro aparecen además el listado de las personas de Serón que estuvieron en el campo de concentración de Tíjola, en los campos de trabajo, en los destacamentos penales y en el servicio de colonias penitenciarias militarizadas. El libro contiene también varios capítulos dedicados a la represión de la guerrilla y el maqui, como la persecución y asesinato en encierro de Rafael Jiménez Ortega, el de Emilio Vallarque, y de los seroneses que padecieron exilio, los campos franceses y los campos de horror nazi de Mauthausen y Gusen, donde 2 seroneses fallecieron y 6 lograron sobrevivir a aquel infierno de Antonio. Algunos de ellos, como es el caso de Félix Quesada, el preso más joven de Mauthausen y que tuvo la desgracia de viajar en el tristemente famoso convoy de los 927, el primer tren que partió de Europa Occidental a un campo de exterminio nazi, formó parte del legendario Comando Oschatzer, gracias al cual ayudaron a Francisco Boix a esconder los negativos de las fotografías que sirvieron para que muchos nazis fueran y fuesen juzgados y condenados en los procesos del Tribunal Internacional de Nuremberg en 1945. Félix fue también un activo miembro de la Amical de Mauthausen en Francia. Un apartado fundamental hemos dedicado a realizar pequeñas microbiografías de quienes vivieron el drama y se sintieron orgullosos de defender los valores que significaba la Segunda República. Son más de 100 las personas recogidas. El libro también recoge una relación de cada víctima una a una, en la que consta además de sus datos personales, su filiación política o sindical, la condena que sufrió y la causa por la que fue juzgado. A medida que avanzaba la investigación, la lista de nombres se llenaba de vida, se descubre que lo que hay detrás son personas, familias, personas comprometidas con un mundo más justo y solidario y que fueron objeto del odio y de la violencia. El perfil de estos hombres y mujeres dista mucho del que durante tanto tiempo se nos ha venido contando, de rojos, peligrosos e iconoclastas. Todos, o casi todos, eran mineros de la UGT, agricultores u oficios varios pertenecientes a la CNT, o republicanos de izquierda, todos parados, o casi todos, la mayoría apolíticos, y donde el hambre y la situación de su familia los empuja a tomar la opción de la defensa de la República. A todos, o casi todos, esto es lógico, porque les pilló en esta parte. Este es el fundamento moral de recuperar y recordar su nombre y de restaurar su dignidad de tantas y tantas víctimas que han permanecido durante tanto tiempo silenciadas e invisibles. No es de extrañar, pues, que se produjesen episodios de un gran calado y altura moral. El ejemplo simbólico sucedido a Julián Besteiro, cuando los jueces que le interrogaban en prisión le preguntaron por el destino del oro de España, este contestó con toda dignidad y ante la perplejidad de todos que el tesoro de España estaba en las cárceles, refiriéndose a los miles de obreros e intelectuales que permanecían presos. Una pérdida extraordinaria de capital humano, científicos, intelectuales, trabajadores especializados. Toda la tecnología y la productividad en España habría de resistirse por decenios. Una parte de ese tesoro fueron los vecinos de Serón, de Granollers,
de Navarcles, Navas, Sallent y de toda España, que participaron en la defensa de las nuevas leyes de valores progresistas encarnados en la Constitución de 1931. Unos valores que, si nos detuviésemos un momento a analizarlos, observaríamos que son casi los mismos que aparecen en el articulado de la Constitución de 1978. Unos valores que consideramos como el fundamento de nuestro progreso y bienestar actual. Por eso es bueno reflexionar y pensar que las libertades y los derechos sociales y políticos no se lograron accidentalmente. También quiero decir unas palabras, no de la guerra, sino del lugar donde vivimos, de la Sierra de Filabres. Hoy la sierra presenta un aspecto distinto a aquel que estábamos comentando, aspectos de la guerra. En Almería, la Sierra de Filabres es un oasis de verdad. Cada rincón es una explosión de colores. Desde el valle hasta la sierra es en un recorrido lleno de contrastes, de historia, de cultura, de patrimonio, de encinas milenarias, de minas y poblados mineros, que poco a poco recuperan la identidad perdida. Un paisaje de sierra cuya línea de cumbres se eleva por encima de los 2000 metros y que en su interior contiene múltiples tesoros, naturales unos, científicos otros, como el complejo astronómico de astrofísico de Canal Alto, desde el cual se realizan observaciones sobre una parte de nuestro universo, del universo que nos envuelve, una sierra que muchos ya conocéis y que siempre es grato volver a visitar. Antes de dar paso a la exposición de Eusebio, mi compañero de equipo, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que habéis venido y expresar una reflexión. El olvido no es la solución. Nadie ha inventado todavía una fórmula para borrar los pasados traumáticos. Los derechos humanos no entienden de generaciones, iras o ideologías. La historia siempre está ahí. Por eso es importante destacar la finalidad cultural y social de la historia, fines a los que modestamente pretendemos contribuir a generar reflexión y debate. Quiero terminar con una frase que un historiador que conocimos en Granollers, Joan Garriga, me comentó en la presentación que hicimos de este mismo libro en Granollers el 13 de mayo de este año. La frase es de un alcalde cercano a nuestro pueblo, de Josep Mayoral, alcalde de Granollers, y la pronuncia cada 31 de mayo en la conmemoración del terrible bombardeo que sufrió Granollers y en el que perdieron la vida muchas personas, entre ellos muchos vecinos de Lúcar y del Valle de la Almanzora, y que es una muestra más de los vínculos de amistad, vecindad y cultura que nos unen más que nos separan. Nada más. Es esta una frase que repetimos, es esta la frase de Josep Mayoral, nunca más. Es esta una frase que repetimos cada 31 de mayo desde que recuperamos los ayuntamientos democráticos. Palabras que expresan un deseo y que a la vez son un compromiso de trabajo para la paz, para el diálogo, para la solución pacífica de los conflictos. Muchas gracias y nunca más a la guerra. Yo soy más pequeño, tengo que forzar la máquina. Y también, como tú dices, gato, tengo que poner una gata. Buenas tardes o buenos días, según nada. Quiero empezar, he tomado unas notas mientras hablaban mis compañeros. Primero decir que, como soy el último, pues, ya muchas cosas de las que yo iba a decir ya están dichas, entonces yo suscribo todas las felicitaciones, todo lo que han dicho mis compañeros, yo estoy de acuerdo totalmente. Luego felicitar a los nuevos historiadores, decirles que me ha congratulado grandemente ver la gran capacidad de historiadores, los considero jóvenes porque nosotros somos ya más talluritos, pero esta mañana, precisamente esta mañana, esto va fuera de todo, es decir, quiero decirlo porque es verdad, me ha sorprendido la gran preparación. También me preguntaba una señora que dónde estaban los historiadores de Cataluña de la memoria histórica. Pues aquí hay dos, y magníficos, ¿no? Felicitaros personalmente, ¿no? Es decir, supongo que lo haré extensivo a mis compañeros y a todo el equipo, pero que es verdad que tomar este trabajo, si necesitáis ayuda a los que estamos ya más pasados, necesitamos que alguien se encargue de esto.
y vosotros desde Cataluña tenéis un gran campo por hacer, porque salvo Joan Vilarroya y algunos más, Ricard Vini, algunos más, este campo está poco trabajado. Y sobre todo, está muy denostada la historia local. Cuando hablé con un gran historiador de categoría de los grandes de España, cuando dicen, la historia local es de aficionados, ¿no? Pero es que la historia local es la que llega al corazón. A ti que te hablen de que el general Sanjurjo dio un golpe de Estado en Madrid o en Burgos o donde fuera, te puede interesar como historiador, pero lo que te va a llegar al corazón es que las personas que están tratando en esa investigación, las personas que están nombrando, que tú estás leyendo, las conoces, o si no las conoces, conoces a sus descendientes, conoces lo que pasaron, conoces toda la situación, y eso es algo que es difícil de aportar en la historia general. Los grandes trabajos de historia que son utilísimos, pero no por eso tenemos que menospreciar la historia local. Que el otro día, hablando con historiadores de gran talla, historiadores de la Universidad de Canadá, decían, bueno, es que la historia local es local, quitando importancia. Y yo, que soy un historiador local, además almeriense, y de historia local almeriense, sacó un trabajo que tengo de Andalucía en completo, no me he dedicado a otra cosa sino a hacer historia local, pues me sentí un poco ofendido, ¿no? Pero sanamente, porque lo decía sin mala intención, y es un buen amigo, Antonio Cazorla, profesor de la Universidad me parece, de Toronto, en Canadá, y es un hombre de pescadería, de Almería, es un hombre que empezó haciendo historia local. Lo que pasa es que, claro, se suben a Olivo muy alto y ya los estamos abajo recogiendo, ya no eso. Pero yo pienso que es muy importante que poder aportar, hacer historia de las personas que nunca podrían haber hecho historia, que esta es la historia local. Dicho esto como preámbulo, y además como tengo 3 folios que voy a tratar de resumir, añadir también que he tomado nota aquí, dice el alcalde, me dice, es de Serón y de algo más. Bueno, de Serón y mi madre de Tahar. Quiere decir que está el pueblecito al lado, es decir, que no, tampoco está la comarca. Sí, bueno, si no sé que no lo has dicho, pero sí, que Tahar, es 2 pueblos muy cercanos, y que, bueno, pues yo precisamente tengo con Juan varios y otros de la comarca, porque yo me sentí muy identificado con la comarca, ¿no? Mi padre siempre me hablaba mucho, porque ya sabéis que los seronenses siempre son de Serón, nazcan donde nazcan, y porque mi padre nació en Villanueva de Rimina, pero es de Serón, de toda la vida, ¿no? Y estuvo trabajando con los mineros, ya sabéis cómo lo que pasa, ¿no? Donde hay trabajo, van, en Ponferrada tuvo un montón de años, en Sevilla, en Serón, evidentemente, y donde había un tajo, allí se iban, no había otra elección. Y así ha sido siempre, ¿no? Después, cuando he escuchado a los compañeros jóvenes decir lo de Franco, caudillo por la gracia de Dios, contar una anécdota, ¿no? Que en la fábrica que ocurrió con los presos de la fábrica de las monedas. Sabéis que al acabar la guerra hubo españoles por toda España, no por el mundo, por toda España, y almerienses en todas partes de España. Eso es un trabajo que está pendiente de que alguien lo quiera publicar, sobre todo los almerienses, ¿no? Es decir, veréis qué campos de fútbol más importantes construyeron los almerienses, otros también de otros sitios. Los almerienses, campos muy importantes de fútbol de España. Y entonces estos trabajadores, para hacer una gracia, el que dibujaba, hacía las monedas, en vez de poner Francisco Franco por la gracia de Dios, cambiaron eso y pusieron Francisco Franco por una gracia de Dios. Entonces esa moneda, el que encuentre una moneda de esa se hace millonario. Esa moneda la sacaron sin leerla y la sacaron una tirada, hasta que alguien lo vio, pero por ahí una gracia de Dios. Entonces a todo eso lo quitaron de la fábrica de moneda, lo mandaron a picar a otro sitio, pero sí es una gracia que hizo Dios durante muchos años. Terminado esto, estas son las anécdotas que tenía. El libro que hoy les presentamos surge como consecuencia, como ha dicho el alcalde, del interés del ayuntamiento por saber, con la colaboración también de Arrea Editores, que fue los que ambos creyeron que nosotros podíamos hacerlo. Primero, Juan, porque vive en el pueblo y conoce a la gente mucho más que yo, porque yo soy de segunda generación, ¿no? Yo ya nací en Almería y he vivido siempre en Almería, aunque mi padre siempre me cuenta sus cosas de sus minas, cuando se quedó encerrado, ya sabéis cómo son los pueblos, nada nos pasará a nosotros. Ojalá que tengamos esa suerte de poder contarlo, porque como decía Charles Nagú,
el envejecer es malo, pero morirse es peor. Bueno, el libro trata de una época muy difícil, porque esta época es la heredera de los conflictos sociales del siglo XIX. El apoderamiento de la tierra por los poderosos, por la burguesía económica, que se apodera de las tierras de comunes, que eran las tierras que tenían, donde cada pueblo tenía unas tierras para poder pastar, poder coger la bellota, coger los frutos del monte, la leña, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se lo apoderan fraudulentamente y dejan al estado llano, al pueblo, sin poder complementar los salarios miserables que se pagaban, complementarlos con esa otra vidilla, es decir, el criar 4 animales, el tener unos poquitos cerdos y la explotación, hacer carga de leña, llevarlos, cosas habituales que hacían. Pues esas tierras desaparecen. Solo quedan las tierras de realengo, que no se podían tocar, las tierras de señorío, que cualquiera le tocaba al señorío las tierras, pero las tierras de propios y las de comunes poco a poco se las van apropiando y se van quedando. Pues ese conflicto nos plantamos en la reivindicación, que nunca sabemos, pues bueno, yo pienso que la gran masa del pueblo español no sabe por qué esa demanda de tierra del año 31. La lucha por la reforma agraria viene de ahí, viene del final del siglo XIX, donde son desposeídos de la tierra y lo que quieren es tierra para poder cultivar. Sus tierras de comunes que lo habían sido quitadas sin ningún miramiento y sin pensar que con los sueldos que se les pagaban no se podía sobrevivir. Así nos planteamos que si el suplemento de sueldo no les llega y solo les queda el sueldecito que les paga el señorío o les paga el ayuntamiento, no se puede vivir y entonces genera una gran masa de trabajadoras que se ve obligada a irse a los centros de producción donde son explotados nuevamente y viven en infravivienda y bueno, la natalidad se desborda, la mortalidad también, las condiciones de vida son. Pues esas condiciones de vida generan una reacción a ese señorío, a esa burguesía que cada vez es más potente económicamente y lo que es la lucha de clases se empieza a generar desde el siglo XIX y se declara totalmente ya en el año 31. Esta lucha de clases determina que hay una clase prepotente, la burguesía adinerada, ya gente considerada tradicionalista, los tradicionalistas hacen que generen una ruptura de la sociedad. Por un lado están los que pueden todo y por otro lado son los que no tienen derecho a nada, donde la vida no tenía ningún valor. Se podía perfectamente dejar morir a una familia de hambre que simplemente no pasaba nada. Hemos encontrado en otros trabajos, en varios trabajos, gente que moría literalmente de hambre. Lo camuflan con una palabra que es caquexia, que en términos médicos significa debilitamiento general hasta que llega la muerte. Si tú lo comes nada más que un poquito todos los días, al final te mueres. Y no te mueres de nada, simplemente es que te falla el riñón porque resulta que como no te alimentas, pues el organismo desconecta el riñón, o el hígado o lo que sea y te mueres. Y te quedas muy delgadito, ¿no? No en mi caso. Porque ahora estoy mal de la garganta y como poco, pero solo llevo 3 días. Bueno, la generación de la guerra determina quiénes eran los vencedores y quiénes eran los vencidos, ¿no? Y ahí empezamos haciendo un preámbulo desde el año 31, cómo se generan los primeros ayuntamientos, pensar, es decir, hay cosas, a mí me gusta resaltarlo, quizás yo soy un poco como si estuviera dando una clase, pero me gusta hacerlo así. Pensar que nunca en la historia habíamos tenido un ayuntamiento elegido por el pueblo hasta el año 31, nunca, y había siglos para atrás, nunca el pueblo había podido elegir los alcaldes y concejales hasta el año 31. Eso determina la reacción. La reacción está en el año 33, donde ganan las derechas, fundamentalmente la CEDA, se convierte en artillería de poder, y toda la legislación generada en esos primeros años por los progresistas, los republicanos, fundamentalmente por partidos burgueses progresistas que eran de izquierda republicana, porque los partidos obreristas están en el poder, pero no son gobiernos. Pues todo eso va afuera en muy poco tiempo. Algo parecido con lo que está pasando en estos momentos. Y no quiero hacer política, pero está pasando, es decir, los derechos que cuestan siglos conseguir a las clases desfavorecidas
en muy poco tiempo son barridos bueno, siempre hay una justificación, pero eso es, siempre se puede encontrar alguna justificación. En estos capítulos analizaremos las elecciones legislativas hasta que llegamos a la sublevación. La sublevación en Almería se produce el día 21. Algunos escritos he visto últimamente de historiadores nacionales que sitúan la sublevación en Almería en el año 19, digo en el año 19, en el día 19. Ni siquiera Granada se había sublevado el 19, fue el 20, y como era dependiente del gobernador militar de Almería, de Granada, el 20 se subleva de Granada y el 21... Otro perdón que tengo que pedir, si toso mucho tengo que parar por la faringitis. Conocemos, hay un elemento revolucionario e intrínseco en la memoria colectiva del pueblo español y que se establece en la guerra de independencia. Ese elemento eran los comités revolucionarios. Esos comités revolucionarios se vuelven a tomar en el año 34 con la Revolución de Asturias, que llaman la Revolución de Asturias, pero que en Almería que no fue general como en Asturias, pero se hace en toda la geografía española, ¿no? Se vuelven a montar comités revolucionarios y se vuelven a montar en el año 36 después de su sublevación. Estos comités revolucionarios surgen en la guerra de independencia como reacción al enemigo exterior. El pueblo forma unos comités para defensa de cada pueblo, y en cada pueblo se establece. Bueno, pues esa idea que está en el imaginario colectivo de los españoles se vuelve a generar contra Italia, Alemania y los profascistas españoles. Es verdad que estos comités revolucionarios tuvieron un periodo de vigencia solo de 3 meses. También se ha hecho pensar que los comités revolucionarios actuaron durante toda la guerra y actuaron matando a diestro y a siniestro, ¿no? Cuando hubo comités revolucionarios que hicieron magníficas obras, como en Lula, por ejemplo, el comité revolucionario de Lula, un pueblo cercano a Serón, tuvo la gran valentía de coger a los que tenían dinero en el pueblo y coger a los líderes obreristas y decirles: ustedes tienen dinero y el hambre es muy peligrosa. Entonces, ustedes ponen dinero, ellos tienen trabajo, ellos no van a pensar que a ustedes se les puede quitar ese dinero, y todo el mundo fue. Y efectivamente así ocurrió. Olula fue un pueblo, y aunque no es Serón, pero creo que fue un pueblo donde no hubo ni una sola víctima de derecha, y sí la hubo después de acabar la guerra. Precisamente el que favoreció esto, que fue el alcalde, murió en un penal, condenado a 30 años, que no fue capaz de sobrevivir, porque también, haciendo un inciso, casi llegando al final, sabéis que en los penales antes lo que se comía era agua con alguna verdura, ¿no? Entonces, el que tenía un familiar cerca, pues algo le llevaban de comer. Los de fuera estaban muertos de hambre, pero algo le llevaban de comer. Pero el que no tenía familiares y te mandaban a un penal, no sé, se me ocurre a la isla San Simón de La Coruña, tú te morías. Tarde o temprano tú te morías, porque era imposible que pudiese comer. Voy acortando, que ya estoy hablando mucho. Mira, en la actuación del comité se dedicó, en el caso de Serón, a la detención de personas de derecha, es decir, personas, precisamente, eran falangistas, pero eso así dicho diría, bueno, pues que no tenía que haberlo detenido. Sí, porque es que el partido falangista, los falangistas, era un partido prohibido, porque se prohibieron, en España se prohibieron todos los partidos fascistas, igual que en otros países, ¿no? Pero en España se prohibió. Unos meses antes de empezar la guerra, se prohibió el partido fascista. Entonces ellos se organizaron como quinta columna y lo que hacían era boicotear la retaguardia republicana. Por eso se detuvieron. Es verdad que hubo excesos, ¿no? Por parte de algunos hubo excesos, pero los excesos son consustanciales a la desaparición de un poder central, de un poder coercitivo, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Yo tuve la oportunidad de estar en Bosnia cuando la guerra, me enviaron allí, y me di perfectamente cuenta. Allí desaparece el poder central y surge la barbarie. Los más fuertes son los que mandan. Y eso no es responsabilidad del gobierno de ningún país. Es que el bruto siempre puede imponer por la fuerza su voluntad. Lo hemos visto recientemente
en Siria, lo hemos visto en Irak, saquearon los museos, en Egipto, pero eso es imputable al gobierno, sea republicano, sea del tipo que sea, de ese país. Yo pienso que no. Eso es lo que se ha hecho creer, culpando a los comités revolucionarios de que la República era culpable de esos excesos, que eran excesos particulares. Porque debemos saber que es que la República siguió con su sistema legislativo, es decir, a un señor que se le encontraba esquiando para franquistas o estaba fuera de Quinta Columna, se le hacía un proceso que los abogados eran tan hábiles y lo podían dilatar y atacar, que en muchos casos se acabó la guerra y no lo habían condenado, ¿no? Es verdad que hubo muertos también en las cunetas, en Almería en la Garrofa hubo 38 muertos. Es verdad que eran los más significados derechistas de Almería, pero nadie merece morir con un tiro en la nuca. Hubiera exceso por parte de la gente de la UCD, estaría pasando medio de la CNT. La CNT era un partido, era un sindicato anarquista, eran la gente, principalmente en Almería era la matrícula unida del puerto. Ya sabe que los trabajadores portuarios, yo hace poco tuve oportunidad de hacer una estadística de los barriles que se cargaban en un puerto al día y os puedo decir que no será plantilla de gente que trabajaba en el puerto, pero se cargaban 20.000 barriles, como digo yo, a pulmón, a fuerza de sangre, como lo ponen en los documentos, a los barcos. 20.000 barriles, por razón se morían a los 35 años, y es que no se puede vivir así, era mejor morirse. Bueno, es decir, esa gente era gente bruta, embrutecía, pero embrutecía de que eran pequeños porque la única forma de vivir es vivir como un esclavo, ¿no? Entonces, que un bruto, que una persona que se le ha maltratado de pequeño reaccione violentamente tampoco es muy de extrañar. Bueno, hablamos de la represión. El libro, fundamentalmente, yo creo que 3/4 partes del libro habla de represión. Hemos tratado de enfocarlo y, como decía mi compañero, hemos quitado algunas cosas porque no ayudaban a reivindicar la memoria de esas personas, pero sí perjudicaban, quizá podían ofender a otras que no son culpables, porque fueron sus abuelos o fueron sus bisabuelos, pero ellos no. Entonces, como históricamente no construía nada, lo hemos eliminado del libro, pero el alcalde tiene el original, que el original es 1500 folios o así, del trabajo, donde supongo yo que estará en la biblioteca. Está bien guardado. Bueno, pues, está, por lo menos hay constancia de eso. La represión, voy a ir acotando, porque ya me dijeron que a la hora vamos a hablar. Pero la represión se establece de diferentes posiciones. Mira, la primera, ya vamos a apuntar, el primer círculo de represión siempre es la penal, la judicial, donde se condenan a muerte, donde se condenan a grandes penas en prisiones donde es imposible sobrevivir. Fijaos si era imposible sobrevivir en esas prisiones, que la gente prefería apuntarse a hacer trabajos forzados, construyendo el ensanche del agua del Guadalquivir, a construir el estadio San Mamés, a construir, yo que sé, la isla de La Toja, todo eso de balneario lo construyen los presos republicanos. Hay obras en toda España, obras que son de empresas privadas y de empresas del Estado. Las empresas privadas obtienen mano de obra baratísima y custodial, baratísima, esclava, casi semi-esclava, porque pensar que un hombre en esos tiempos podía ganar 10 pesetas diarias. El sueldo de un trabajador forzado de estos era 1,50. Es decir, y bueno, con eso tenían que pagarse la comida, que era una peseta. Y les quedaban 50 céntimos para mandarle a su familia para que pudieran comer, porque, bueno, la mayoría se lleva a la familia donde ellos están, porque están en colonia, pero pueden no salir, pero sí visitarlo a la familia. Esa es primer ciclo de represión. Después tenemos la represión económica. Hemos tratado y hemos sacado un listado bastante extenso, bueno, tan extenso que están todos, de todo aquello a los que se intentó quitar lo poco que tenían para pagar los gastos de guerra. Al acabar la guerra, España acaba endeudadísima por el material de guerra que había comprado el general Franco. Había que pagarlo. Entonces, antes de acabar la guerra, por febrero del 39, se inventa una ley que le llama Ley de Responsabilidad Política. Es una ley donde le van a quitar a todo aquel que haya estado simplemente afiliado
a un partido o a un sindicato, le van a quitar, le van a sancionar. Iba contra todo, lo que pasa es que desde el año 31, cuidado, fijaos bien que estamos en el 39 y lo hace retroactivo. Algo parecido como lo que ha pasado ahora con la ley esta de los presos de ETA. Bueno, esa es la segunda. Bueno, os anticipo, luego daré los datos, si da tiempo. Anticipo que fue un perfecto fracaso, porque vosotros conocéis la comarca de Mazora. La gente no tenía ni para comer. Os voy a decir, adelantar rápidamente. Mira, se le abre el proceso a 328 personas de ese nombre. A dos de ellas, solo a dos de ellas se le puede condenar a 300 pesetas. 300 pesetas era el sueldo de un mes. Es decir, y no le podían condenar más porque seguramente no tendrían más. A una de ellas 250, a 3 a 200 pesetas, a 2 a 150 pesetas. Y estos son, si sumamos, son 3, 6, 8 personas de 328, los demás no tenían nada. Ni tenían nada, bueno, y dos tendrían, pero no tenían nada que poder quitarle. Por eso muchísimos lo sobresiguen. Otros no le encuentran nada y los dejan, lo asuelten. Pero la gran mayoría era la indigencia tal que había en la comarca que los dejan, no siguen el procedimiento, lo eliminan. El tercer línea de depuración de represión son las depuraciones. Pensar que todos los maestros, los médicos, todos los funcionarios, los abogados, funcionarios libres, todos aquellos tuvieron que demostrar al acabar la guerra mediante un expediente que habían sido pro sublevación. El que no lo demostró, médicos, ATS, bueno, antes eran los enfermeros, ATS, maestros, todos pasaron por la declaración. El que no pasó tuvo que dejar su puesto de trabajo. Y el último, la represión subyacente. Yo ya hemos hablado aquí, ha hablado mi compañero de Carmen La Manchega. Carmen Manchega fue un hecho sangrante. Nosotros hemos revisado su expediente una decena de veces. Hemos visto que no hay absolutamente nada de imputable. No sé si has tenido oportunidad de verlo, el expediente de Carmen. Pues no hay nada que se le pueda decir. No hay nada que pueda ser calificado de delictivo. Sin embargo, se la maltrata, se la pela, se la pasea por el pueblo y al final se le condena a 12 años de prisión, que luego no cumple. Es decir, no cumple porque las prisiones estaban tan atestadas y la gente se iba muriendo que tenían que darle la libertad. Desde el año 40 se empiezan a hacer órdenes de libertad porque no se podía tener esa población. Por dos razones. Y yo pienso que la primera es la peor. Es decir, los hombres en la cárcel no podían trabajar y mano de obra faltaba. Después de la guerra faltaba mucha mano de obra. Yo pienso que esa fue la principal, no que había mucha masa de presos porque siguió habiéndola, pero sí se sacó mucha gente para incorporarlo al trabajo. Y por último, ya había dado datos estadísticos y voy a terminar. En Serón fueron sometidos a proceso judicial. Ayer hace una semana hubiera dicho 198 personas. Hoy ya puedo decir 200 porque el último día que estuve en el archivo mirando documentación de Granada aparecieron 2 personas más. Hoy podemos decir que fueron 200 las personas que sufrieron procedimiento judicial, penal, militar por proceso sumarísimo de urgencia, que si queréis os digo rápidamente lo que significa eso, pero si no, como eso es término jurídico, lo dejamos. Perdón. De esas 200 personas, 12 eran mujeres y 188 hombres. 17 personas fueron condenadas a muerte. Muchas murieron en Granada, porque venían más cerca de Granada. Estaba mejor comunicado según por la comarca de Manzora con Granada que con Almería, y entonces lo llevaban a fusilar allí. 11 fueron condenados a muerte y tuvieron la gran suerte de conmutárselo, 24 a reclusión perpetua y 4 murieron en la prisión por las causas que antes os decía, principalmente por tuberculosis, también determinante de la mala alimentación, y la caquexia, que es el deterioro general, también por el mismo causa. Terminamos diciendo lo de la guerrilla. Yo añadí que hay unas partidas que son de la comarca, que son el Carbonero y la Esparilla, donde se han generado hasta poemas de ellos, porque hablando así en plata, chuleaban a la Guardia Civil y luego lo que conseguían quitarle a los arrieros, a los ricos y demás, se lo regalaban a los pobres. Entonces consiguieron tener una cobertura del pueblo
que era imposible cogerlos, hasta que los cogieron. Bueno, los cogieron, no lo llegaron a coger, los mataron. Sabes que a partir de la muerte de uno de los guerrilleros más importantes de Almería, de la detención de Mota, no sé si alguien conoce, bueno, el Mota fue el que más nombre, ¿no? Fue otro Robin Hood de Almería. A ese lo detienen y lo procesan, pero resulta que al procesarlo la reacción del pueblo de Almería fue tan grande que ya a partir de ahí nunca más un guerrillero lo cogieron. Siempre intentaba escaparse y corriendo le daban los tiros en el pecho. Yo cuando veo la autopsia digo, ¿cómo es posible que iba corriendo marcha atrás? Porque los tiros le entraban por el pecho, pero al intentar huir hubo que hacer fuego. Bueno, y con esto termino. Perdonad que haya extendido y perdonad por la garganta. Muchas gracias. Bé, d'entrada voldria agrair la presència de l'alcalde de Serón, el senyor Juan Antonio Lorenzo, també dels autors del llibre, Juan Torreblanca i Eusebio Rodríguez, dos doctors en història que ens han explicat uns fets que són autèntica memòria històrica i que massa sovint es tendeixen a oblidar. També voldria agrair la presència de l'Ajuntament de Sallent, el seu alcalde David Saldoni m'ha demanat que el disculpi perquè ha hagut de marxar, tenia un compromís i ja m'ha anat allargant tots plegats i no ha pogut esperar més. Al final m'ha demanat que el disculpés i també al mateix temps en Lluís Ferrer, l'alcalde de Navarcles, ens ha comentat que per abrejar el temps, per tenir unes migues que ens estan esperant d'una estona, que ell tampoc parlaria i que ens digui únicament la paraula. També agrair la presència de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, el senyor Joan Carles Batanés, també agrair el treball que han fet els dos historiadors, tant Miquel Arceda com el Josep Carles Robert, i també donar les gràcies a l'Escola Diocesana de Navàs per haver-nos cedit aquest espai. Com comença tot això? És una mica el making-of, us vull explicar, ara em surto del guió que tenia marcat, però el making-of d'això és fa un any i mig, el Joan Fernández, regidor de l'Ajuntament de Navàs, arriba un bon dia a l'Ajuntament, em diu, estic molt content, que estan fent un llibre a Serón, que és el poble del meu avi, que el van executar, que he posat fotos, que he fet un treball molt intens, perquè he estat col·laborant, i sí, al cap de poc va aparèixer aquest llibre, i ell tot content amb el llibre per dedicar la memòria de la seva família i d'un poble d'Almeria, no? A mi em xocava, perquè desconeixia aquesta part de la seva història. I després, al cap d'uns dies, em diu, no, és que he agafat un exemplar i portaré aquest exemplar a la biblioteca municipal, perquè si hi ha algú del poble que és de Serón, que va néixer a Serón, doncs que pugui també accedir a aquest llibre. Va anar passant el temps, a principis d'aquest 2013, el mes d'abril, amb un intercanvi que està fent amb l'Ajuntament de Sallent, doncs vam coincidir amb l'Anna Fernández, que també és regidora, com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sallent, i allò que anàvem parlant, aquests dos Fernández, el Joan Fernández i l'Anna Fernández, anàvem parlant aviam si eren família o no, i resulta que van arribar a la conclusió que tots dos tenien orígens, tenien arrels familiars a Serón i que dins dels nostres pobles hi havia molta més gent que també tenia vincles amb Serón. I allà va començar a ballar aquesta idea pel cap de fer aquesta trobada amb gent de Serón i portant els escriptors del llibre i també l'alcalde de la seva població. I després, a més, se'ns hi va afegir el Lluís Ferrer, l'alcalde de Navarcles, que diguem, de Serón, jo sóc el que en té més, compteu amb mi. Evidentment, també l'hem tingut aquí. Pues res, el mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Aquesta frase la va escriure Federico García Lorca pocs mesos abans de ser assassinat per un falangista l'any 36. Eren temps convulsos. La fam i la dignitat és el que va portar molts miners de Serón a organitzar-se per canviar les seves condicions de vida. Aquesta lluita per la dignitat els va comportar repressió, tortures, presó, exili i en molts casos també la mort en forma d'execució. Van perdre una guerra igual que la van perdre aquí a Catalunya, on més de 100.000 catalans van haver de creuar els Pirineus per fugir del feixisme triomfant del general Franco que amenaçava la seva vida. En la seva fugida van ser bombardejats. Igual que durant la guerra també van bombardejar població civil amb el suport de l'aviació alemanya i italiana. Ens hem recordat abans el cas de Granollers. Nunca más, mai més. Llavors van arribar els temps de postguerra, uns temps molt durs per tota la península Ibèrica, però sobretot a Andalusia, on la propietat de la terra estava molt mal repartida. Com deia el poeta valencià Vicent Andrés Estellers, llavors hi ha un dia que no podrem més i ho podrem tot. I aquí va començar la cerca d'una vida millor que va fer que molta gent de Serón anés a buscar, que hagués de marxar a la seva terra i hagués d'anar a buscar un altre lloc on poder tenir feina i alimentació.
Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, saque camino al andar. Un altre poeta andalús, Antonio Machado, uns versos que ens inciten a caminar. Però haver de marxar a casa no és agradable per ningú. La nostra terra ha sigut una terra d'acollida on hi ha vingut a parar gent de diverses procedències, amb la voluntat de buscar una vida millor. Molts d'ells venien de Serón i van venir a parar a la nostra comarca, al Bages. Avui, amb motiu d'aquest homenatge als orígens i a la memòria que hem organitzat conjuntament els ajuntaments de Navàs, Sallent i Navarcles, amb l'ajuda inestimable de l'Ajuntament de Serón, avui ens trobem amb els fills de Serón que viuen en diversos pobles de la nostra comarca. Tornen a ser temps difícils i hem de lluitar per aconseguir la dignitat, la llibertat i la justícia social que ja fa massa temps que ens és negada. Per acabar, voldria parafrasejar a Blas de Infante, el padre de la pàtria andalusa. Sea per Andalucía libre, los pueblos y la humanidad. Moltes gràcies a tots per ser. Bé, ara, abans d'acabar, primer de tot l'alcalde de Serón voldria fer entrega d'un ram al senyor del Valente, amb motiu del seu centenari. Al fin y al cabo, es vecina de los dos pueblos. Bé, abans d'acabar l'acte també voldríem fer entrega d'uns petits presents del municipi de Navàs als convidats de Serón i penseu que després també podeu comprar llibres i d'aquí poca estona, a 2:45, també menjarem les migues. Al mateix temps també aprofitarem perquè l'alcalde de Serón signi el llibre oficial del nostre municipi. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Sisplau, ara que estem tots aquí, els que anem cap a menjar migues, si hauríeu de portar els tiquets, me'ls doneu a mi, jo us donaré un plat i cadascú recull les migues. Si algú no li va bé, hi haurà un parell de nois de Sallent que ens ajudaran. Però a l'entrada de l'escola del menjador, i seré jo i la Fina que em donarà un cop de mà, recollirem tiquets, donarem un plat i podreu anar a recollir les migues. Només és simplement això. A davant de l'escola hi ha bastant aparcament i hi haurà espai per deixar els cotxes i cap problema. Si algú té problemes per desplaçar-se a Sallent, que ens ho digui ara, ja sé una senyora que som companys i amics, que baixarem fins a Sallent, si hi ha algú més que ens ho digui. Res més. Gràcies a tots. Si volen les firmes dels llibres que heu comprat, els autors, el Juan Torreblanca i l'Eusebio Rodríguez, ho faran ara aquí un moment també. Ja per evitar,